Tengan un buen día, queridos hermanos. Estamos aquí nuevamente con ustedes para poder llevar esa bendición a través de la palabra de Dios. Mi nombre es Carlos Cruz, pastor de la Iglesia de Cristo, obra de Sonsonate, de los ministerios sobre el final de los tiempos. Vamos a abrir nuestras Biblias o poner atención en lo que la palabra nos dice en Lucas 1:17. Lucas 1:17. Dice la palabra del Señor, refiriéndose a Juan el Bautista: e irá delante de él en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Dios Padre, que estás en gloria, en el nombre de mi Señor Jesús, te doy las gracias por este nuevo día, por la bendición que me das de poder impartir tu santa palabra. Dame el denuedo, el respaldo para poder dar esta bendición. En los oyentes prepara el corazón como en el mío, para que se convierta en tierra fértil y caiga esa semilla del reino en buena tierra, para que dé sus frutos. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, Señor, y amén. En este versículo que acabamos de leer, podemos ver dos palabras claves sobre el cual va a circuncidar esta prédica. Uno es los corazones y otro es la preparación. Sabemos que en el transcurso de la historia bíblica ha habido muchos personajes que el Señor utilizó para un propósito definido. Y para lograr ese propósito, Él tuvo que preparar a esas personas aquí en la tierra. Los trajo y aquí en la tierra los preparó. Y aunque eran llamados y escogidos por Dios, como puede ser usted, puedo ser yo, necesitamos de una preparación. Casi la mayoría de la gente se prepara para hacer algo aquí en el mundo. Algunos estudian en la universidad y muchos padres dicen: mi hijo es preparado. La pregunta es: ¿preparado para qué? Cuando alguien se va a casar, generalmente dice que está preparada para la boda. Hacen todos los arreglos, hacen las invitaciones, preparan el lugar. La pregunta es: ¿estará preparada para el matrimonio? Así nosotros necesitamos, para salir adelante, de cierta preparación. Y la preparación cuesta. Para los ejemplos que puse, si alguien se prepara en la universidad, va a tener años de estar allí. Se van a necesitar recursos, noches de desvelo, de estudio, para al final concretar la carrera y estar preparado.
para el matrimonio, para la fiesta. Algunos se meten en problemas financieros con el banco, andan buscando lo mejor, pero se preparan para el casamiento. Veamos cómo prepara Dios y pongamos unos ejemplos. ¿Qué con los ejemplos, hermano? Se queda más. Vamos a ver en Génesis 37, 27. Génesis 37, 27. Aquí está hablando de un personaje bien conocido por ustedes, que es José, uno de los hijos, Jacob. Y el padre, como era el más pequeñito, lo consentía. Y eso no era del agrado de los hermanos. Había preferencia. A tal grado que le hacía unas túnicas especiales para él. Y eso creó cierta envidia en los hermanos. Y Dios le dio a José ciertos dones. Tenía visiones, interpretaba sueños. Y él tuvo algunos sueños que incomodaron a los hermanos y aún al papá. Y tomaron una decisión: matarlo. Qué fácil es cuando alguien cae mal, matar. Pero uno de ellos, el primogénito, Rubén, quizás como él iba a ser el responsable, se opuso. El asunto es que lo metieron en un pozo. Y cuando Rubén no estaba, en lugar de matarlo, lo vendieron como esclavo a los madianitas y se fueron para Egipto. Y ustedes saben que las palabras de los hermanos fueron estas: venid, vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos las manos sobre él, pues es nuestro hermano, carne nuestra. Y sus hermanos le hicieron caso. Pasaron entonces unos mercaderes madianitas y ellos sacaron a José, subiéndolo del pozo, y vendieron a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y estos llevaron a José a Egipto. Dios tenía un plan para José, pero quizás, como era el hijo preferido, quizás él se enaltecía también de las cosas que hacía, porque los sueños que le contó a sus hermanos y a su papá era como que les decía: yo voy a reinar y ustedes se van a arrodillar ante mí. Había que prepararlo. Y mira la preparación que tuvo José. Aquí tenía 17 años cuando le pasó eso. Lo vendieron como esclavo. Ustedes saben, ustedes no, ni yo no somos esclavos. Como dice el pastor, sí somos esclavos del pecado. Pero esa esclavitud física hizo que a los 17 años un niño posiblemente añoraba estar con su padre. Posiblemente esa soledad era grande para él como para el papá. El papá sufría. El asunto es que habían dos cosas que tenía José y que se repite en la Biblia. Una de ellas es que el Señor estaba con él. El Señor estaba con José y dice de que todo lo que hacía prosperaba. Usted puede estar solo, hermano, aparentemente, pero si Dios está con usted, venga lo que venga, usted va a prosperar. A José lo metieron preso varias veces, sacó a uno por medio de visiones, les prometieron que le iban a sacar, pero
dice que Dios estaba con él y prosperaba y llegó a ser el segundo del faraón. Pero guardaba algo en su alma, guardaba algo que en un momentito que lo tenía prisionero. Y la historia dice que cuando él, no vamos a contar la historia, pero dice que cuando él se dio a conocer ante los hermanos, porque tuvieron que llegar a Egipto a comprar porque había hambre, dice que él no aguantó y pegó un gran grito que se oyó en todo el palacio. Se desahogó, se liberó de todo aquello que andaba. Pero ¿cuántos años pasaron de sufrimiento? ¿Cuántos años pasaron de humillación? Esa era la forma en que Dios estaba preparando a José. Estaba preparando para que liberara a su pueblo del hambre. Tuvo que pasar todo ese sufrimiento. No fue tan fácil. Cualquiera diría, ¿quién como José? Sí, pero lo que era segundo, veía visiones, interpretaba sueños, pero ¿y los sufrimientos? Pero fue dura la preparación, pero al final hubo éxito. Al que Dios prepara, al final tiene éxito. Veamos otros. Veamos qué pasó en Éxodo 2:15. Éxodo 2:15. Aquí se trata de Moisés. Sabemos quién es Moisés, el libertador del pueblo. Pero llegó un momentito en que Moisés tuvo que huir. Claro, fíjese que cómo Dios prepara todo. Lo recogió la hija del faraón, se creó ahí con el faraón, tuvo educación, 40 años de la mejor educación, pero hubo un momento en que él pensó, quizás le llegó el chispazo divino, que iba a ser el libertador, y pensó que estaba preparado. Y dicen que salió y vio a un egipcio que estaba golpeando a un hebreo, y él se metió y lo mató y lo enterró en arena. Otro día vio a dos hermanos peleando. Qué dura una pelea entre los hermanos. Y él vio y los separó. ¿Y qué le dijeron los hermanos? ¿Y quién sos vos que te pones de juez o querés matarnos como mataste al egipcio? Y se dieron cuenta de eso. Y cuando se dio cuenta el faraón, lo buscó. Y tuvo Moisés que huir de toda esa comodidad, se fue huyendo. Pasó otros 40 años de preparación, trabajando en el campo, criando las ovejitas de su suegro. Bueno, a los 40 años, imagínense, a los 80 años, Dios dijo, ya lo preparé, ya está humilde, hoy lo voy a mandar. Cuando Moisés creyó que estaba preparado, no estaba preparado. Y cuando él pensó que no estaba preparado, ya Dios lo había preparado. Hermano, a veces pensamos que estamos preparados, pero no estamos preparados. Tenemos que pasar por un camino largo, 40 años, Moisés, a ese que el Señor le puso maravillas en sus manos, después de tener tanta comodidad, 40 años de trato, 40 años. Por eso que 40 simboliza prueba. Vamos a ver a otro más, que es David. Primera de Samuel 22:1. Primera de Samuel 22:1. La historia de David, bueno, todas las historias de los hombres bíblicos son fascinantes, dan un aprendizaje. Con José, que los padres no deben de tener preferencia. Con Moisés, que a veces creemos que estamos preparados y no estamos preparados. Y con David, ese pastorcito, ese que se crió entre ovejas, ese que venció
gigante como a Goliat, que metía miedo al pueblo hebreo, que llegó a casarse con una hija del rey, pero que después tuvo que huir. Tuvo que huir porque por envidia. Saúl oía unos cantos donde a David lo elevaban más que a él. Y se le metió un espíritu malo a Saúl que hizo que lo persiguiera para matar. Y tuvo que huir. Es que el Señor como que nos saca, pone situaciones para sacarnos de la comodidad y probar, prepararnos. Y tuvo David que irse, acá lo dice les dije, 1 Samuel 22:1. 1 Samuel 22:1. Dice, David se fue de ahí y se refugió en la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, descendieron a él allá. Fíjense todos los que llegaron donde David. Todo el que estaba en apuros, todo el que estaba endeudado y todo el que estaba descontento se unió a él. Y él vino a ser jefe sobre ellos y había con él unos 400 hombres. ¿Quiénes llegaron a ser esos valientes guerreros con David? Gente que no tenía ninguna preparación, lejos de eso estaban afligidos, endeudados, miren, descontentos. ¿Qué clase de gente va? Pero llegaron donde David. Y en ese encuevamiento, Dios iluminó a David para que escribiera algunos salmos, para que ahí dentro de esa incomodidad, él se preparara y preparara también a esos hombres que iban a ser los valientes guerreros de David. ¿Qué le recuerda este pasaje cuando dice que todo el que estaba endeudado, todo el descontento? ¿Qué le recuerda eso? Si no, nos recuerda lo que la Biblia nos dice en 1 Corintios 1:27. En 1 Corintios 1:27. Primera de Corintios 1:27. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer el 26. Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios escogió allá donde David llegaron. Aquí Dios escogió a quienes, a unos valientes guerreros, a unos sabiondos, algunos con grandes conocimientos, a algunos preparados en las escuelas del mundo. No, dice, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo. Allá eran afligidos, endeudados. Aquí dice lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dios ha escogido lo débil del mundo para escoger a lo que es fuerte. O sea que escogió a los necios, a los débiles en el 28, y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es. Lo que no es. ¿Y sabe por qué escogió Dios a esa gente así? Porque son los que están dispuestos a aprender. Porque aquí dice lo que no es. Porque el que se cree que es, ya lo sabe todo. Él no necesita aprender, él no necesita sujeción, él no necesita autoridad. Lo vil, lo necio, eso sí,
¿Quién quiere esa gente? Pero cuando alguien le abre los brazos y empieza a enseñarles y ven que una doctrina grande, nace el deseo de aprender. Allá con David, esos débiles, endeudados, encontraron en él alguien que les dio ánimo y los preparó para salir adelante en el propósito de Dios. Lo vil, lo necio, lo despreciado es lo que Dios escoge para su propósito. Pues es que en las iglesias no hay mucha gente con dinero, no hay mucha gente profesional. Es raro. Los profesionales, porque ya saben, vienen de la universidad, ya saben todo. Los que tienen dinero, eso no necesitan nada, porque todo lo tienen. Pero el que no tiene nada, ese sí busca. A este dice, a este voy a escoger. A este Pedro, a este Juan, a esos escogió Dios. Veamos otros. Pero como somos escogidos, nos va a tratar Dios. Nos va a tratar para probarnos. Dice, vamos a ver Primera de Reyes 17:3. Primera de Reyes 17:3. Estamos hablando cómo Dios prepara. Primera de Reyes, dije 17:3. Aquí habla de Elías, otro gran hombre con poder, hacía caer fuego del cielo. Pero dice en el 17:1, entonces Elías Tishbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive el Señor Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. En esos tiempos, decir algo así al rey es algo grave. Al rey no se le andaba diciendo, ¿quién sos vos? Que sí, que si no es por tu boca va a haber, espero que se cumpla eso y va a ver lo que te va a pasar. Pero como hice tiro con honda, dice la palabra del Señor, para afligir a mi pueblo. Pero inmediatamente el Señor en el 2 dice, y vino a Elías la palabra del Señor diciendo, sal de aquí y dirígete hacia el oriente. El Señor le dice, sal de aquí y vete, porque vas a correr peligro. Y te tengo que preparar para lo que vas a hacer. Dice que lo llevó a un arroyo y tuvo allí Elías que experimentar algo sobrenatural. Cuervos le llevaron comida. Venía del cielo la comida. ¿Cómo es que Dios hace para alimentar a sus hijos? Del cielo manda alimentos, algo sobrenatural. Dios es un Dios sobrenatural. Nuestro Dios, el Dios de los ejércitos, es algo sobrenatural. No sabemos cómo lo va a hacer. Lo que Él está queriéndonos decir es que si tiene un propósito, dependamos de Él, no dependamos del hombre. Bien dice la palabra del Señor, maldito el que confía en el hombre. Pero bien, ahí lo tuvo y después de otros días le dice en el 8, levántate. Haber dicho Elías, este señor sí que vete para Sarepta, o sea que lo manda para otro lado. Allá a depender de una viuda que lo alimentara. Pero pasado ese tiempo, en el 18:1 nos dice, vamos a ir salteadito, y dice, y sucedió que después de muchos días, después de que Elías andaba por un lado y para otro, la palabra del Señor vino a Elías en el 3er año diciendo, ve, muéstrate acá y enviaré lluvia sobre la faz de la tierra. 3 años que anduvo fuera. A los 3 años le dice, hoy
presentate donde Acab, porque voy a hacer llover. Hace caer la lluvia. Y entonces, después de eso, Elías le dice a Acab que reúna a sus profetas. Fíjese, primero hace que crean por su palabra a Acab. Hoy, tráeme a tus profetas, reúne a su pueblo y hace que se defina. El propósito de Elías era definir a su pueblo, porque se había desviado de su palabra. Y ustedes saben lo que hizo Elías, a tal grado que hizo caer del fuego del cielo y la gente clamó a Dios. Pero para hacer eso, Elías tuvo que reparar el altar, preparar todo. Es que la preparación, ¿qué es preparación? Es instrucción de cómo hacer las cosas, es enseñanza de cómo hacer las cosas. Y él sabía que primero tenía que reparar el altar. Hermano, Dios te pide que repares el altar que está en tu corazón. Porque ya cuando leímos el principio dice, y él hará volver los corazones. Tema, los corazones, preparación. Y ustedes saben la historia. Pero llegó un momento en que una notita de la Jezabel hizo que Elías huyera. Y se fueron. Casi todos. Moisés huyó. ¿Qué no hubiera querido tal vez José si hubiera la oportunidad huir y presentarse ante su papá? Huyeron. Pero ahí está el Señor. Y lo devuelve otra vez, hermano. Si es que este Elías sí que el Señor sí lo hizo andalón. En el 19:4 dice, él anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro. Pidió morirse. Dijo, basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Anduvo por el desierto. Y en el 8, se levantó pues y comió, porque dice que llegó un ángel y le dijo que tenía que seguir caminando. En el 8, se levantó pues, comió, bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. 40 días y 40 noches. Este Elías sí era andalón. Dios lo hizo caminar. Y en el 15 dice, y el Señor le dijo, ve y regresa por el camino al desierto. Otra vez lo manda, otra vez. Pero ¿sabe qué? Elías hacía caso. Elías le hacía caso al Señor. ¿Qué nos recuerda eso del desierto? ¿Estás pasando tú por el desierto, hermano? ¿Qué te recuerda? Nos recuerda lo que dice en Oseas 2:14. Oseas 2:14. Por tanto, he aquí la seduciré. El Señor a veces lo que quiere es seducirte. La llevaré al desierto y le hablaré al corazón. A veces Dios nos lleva al desierto para preparar nuestro corazón. Ahí es cuando Él nos habla. En esos momentos cuando no encontramos salida, es cuando nosotros debemos de alzar los ojos al Señor y decirle, Padre, aquí estoy en esta situación. Ayúdame.
háblame. En esos momentos que nosotros nos doblegamos, a veces por desobediente, nos lleva al desierto. Y es que en el desierto ¿qué hay? Soledad, tristeza, serpientes, sol abrasador, no hay agua. Pero acuérdense de José, si Dios está con nosotros, vamos a prosperar aún en el desierto. Si no, veamos lo que dice Deuteronomio 8:2. Deuteronomio 8:2. Deuteronomio 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído. Si el Señor nos lleva por el desierto, si Él nos lleva, vamos a tener un feliz final. Porque Dios está haciendo esto con un propósito. Dice acá, Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, le dice a su pueblo, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón. Es que a veces nosotros podemos ser, Señor, yo te amo, Señor, yo estoy para qué, para servirte, pero nada más es de boca. La palabra del Señor es linda, de labios, dice, pero su corazón está bien lejos de mí. Si hay que hablar, cualquiera puede. Nuestro pastor dice, la lengua se mueve porque no tiene hueso. Pero ¿qué hay en el corazón? ¿Qué hay en el corazón? Y dice, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón. Y en el 5 dice, por tanto, debes comprender, querido hermano, lo que te está pasando. Debes comprender, si es que aquí está, hermano. En tu corazón, debes de comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te está disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. ¿Por qué te está disciplinando? ¿Quién es el que merece disciplina? El desobediente. Si te está pasando algo es porque estás desobediéndole a Dios. Entonces Dios te disciplina, te prueba en tu corazón. Porque te ama. Porque te ama. Dios prepara en esta forma. Te hace ver y estar en situaciones difíciles para ver si tú te haces para atrás o sigues a toda costa para adelante. Recordémonos que una de las figuras de la iglesia es Esther. Y Esther, para llegar a ser esposa, tuvieron que preparar. Acordémonos que la Biblia habla en sentido literal, en sentido figurativo, el lenguaje hierético, un lenguaje propio de los sacerdotes. 12 meses de preparación, no porque era el rey, como no, ya esta me gusta, tráigamela. No, tenían que prepararla. La iglesia tiene que ser preparada. Y dice que cómo la prepararon. Primero con cosméticos, el cuerpo. Querían embellecerla más de lo que era. Me imagino que Esther no necesitaba de eso, pero eran las reglas, era el protocolo. Estaban embelleciendo su cuerpo. ¿Y los perfumes para qué? Olor fragante, los dones del Espíritu Santo. A ti te está probando el Señor, te está probando y cuesta. Acordémonos que somos piedras vivas. Y para preparar una piedra que encaje bien en el templo espiritual, tiene que ser labrada. Tiene que ser labrada. Y después de que te ha labrado y te encaja,
en esa casa espiritual te da los dones. Te da las especias aromáticas, esos olores fragantes, que son los dones del Espíritu Santo. Pero hay una forma de preparar que es propia del Señor, y ese es la preparación de tu corazón. Y para preparar tu corazón, te humilla. Hace que te vuelvas humilde. Te va a quitar eso que no le agrada a Dios y que está en tu corazón. Todos huyeron. Todos buscan escape. Solo quien no buscó escape, a pesar de que también sufrió situaciones graves. Nuestro Señor Jesús. Mire, el Señor Jesús, para mandar a los apóstoles a hacer sus obras, los tuvo que instruir, los tuvo que preparar primero. No los mandó así. Algunos quieren privilegios así por así. No, si hay que prepararse, hermano. Hay que preparar el corazón. ¿Qué hay en tu corazón? Y mira, hermano, aquí el Señor Jesús, en Lucas 13:31, en Lucas 13:31, en Lucas 13:31, nos recuerda algo que le dijeron a Elías. Una nota le mandó la Jezabel y salió huyendo. Pero en Lucas 13:31, dice la Biblia, en ese momento llegaron unos fariseos diciéndole a Jesús: sal de aquí, vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Cualquiera que le diga vete anda buscando la autoridad para matarte, de salir corriendo. Pero el Señor Jesús no salió corriendo. Y les dijo, y decirle a ese zorro, cualquiera diría que Dios pone apodos. No, es el espíritu de un zorro el que tenía Herodes. Se refiere al espíritu. Dile a ese zorro, yo expulso demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día cumplo mi propósito. Y al tercer día cumplo mi propósito. Mira, hermano, tantas cosas que tiene la Biblia. Al tercer día dice el Señor que cumple su propósito. Pero para Dios, un día es como 1000 años. Pongan atención, hermano. 1000 años, un día. 2000 años, segundo día. Tercer año cumple su propósito Él, y hemos entrado al tercer día. Al 2000 en adelante empieza a correr el tercer día. Pidámosle a Dios, hermanos, sabiduría. Estamos en el tercer día, cuando Dios va a cumplir su propósito. Pero para llegar a ese día, Mateo 26:39 nos dice, Mateo 26:39 nos dice del Señor Jesús: el Hijo de Dios, no estaba preparado el Señor Jesús, vino a la tierra y como hombre tenía que sufrir consecuencias de hombre. Era Dios, pero como hombre Él tenía que pasar una preparación grande para cumplir ese propósito. El Señor Jesús, ¿por qué no nosotros? Dice acá
en el 30 y les dije 38. Entonces les dijo, ¿a quiénes? A Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. Se dirigió a 3, no a todos, a 3. Mi alma está muy afligida, hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando. Estaba afligido. Pero ese hombre, Jesús, dice que oró y orando diciendo, Padre mío, es que a él es el único que tenía que recurrir. ¿Por qué huir? El Padre es a quien nosotros tenemos que recurrir, no a los hombres, al Padre. Padre mío, le dice el Señor Jesús, si es posible que pase de mí esta copa, si es posible, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. El Señor se afligió. El Señor se afligió. Así como aquellos hombres que llegaron a la cueva de Adulam, porque era hombre y era Dios. Pero veamos qué nos dice el Señor en Lucas 12:35. Lucas 12, ya para ir terminando, hermanos. Lucas 12:35. Estad siempre preparados y mantener las lámparas encendidas. Están siempre preparados. Usted debe estar preparado, alerta. ¿Qué dijimos que era la preparación? Es la forma de llevar a cabo una obra, una cosa, algo. ¿Cómo lo llevo a cabo? ¿Cómo debo de estar preparado? Estar siempre preparados, mantener las lámparas encendidas. ¿Y qué es una lámpara? Lámpara es ¿a qué? A mis pies, ¿qué? Nosotros debemos de estar pendientes siempre de lo que nos dice la palabra del Señor. Y en estos momentos, ¿cómo? La palabra del Señor está aquí escrita, pero está también a través de la profecía. Estemos pendientes, siempre alerta de lo que los profetas nos van a decir. Y aquí en el 40 todavía recalca algo. Vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperéis. El Hijo del Hombre va a venir cuando menos lo esperemos. Y la iglesia como que está dormida, está bien atenida. Como no me ha pasado nada, como estoy vivito y coleando. Y el Señor cómo nos prepara, cómo prepara nuestros corazones, humillando. ¿Y la humillación qué significa? ¿Qué significa la humillación? Estar conscientes de que nosotros no somos nada, que Dios es Dios y que si está haciendo algo con nosotros es porque nos está preparando. No reneguemos de las situaciones que estemos viviendo, hermano. Yo sé que es difícil para algunos por lo que están pasando, pero si eres hijo de Dios y si Dios está contigo, Dios te va a sacar adelante. Si eres hijo de Dios y confías en Él, Dios te va a sacar adelante. Dios nunca desampara a sus hijos. Los disciplina, que es otra cosa. Pero aún en los momentos de prueba, Dios está ahí
cerquita de ti, no te va a poner una prueba de la cual Dios no te dé la salida. Ahí va a estar Él contigo siempre. No te va a desamparar. Lo que quiere es que le obedezcas, que hagas lo que a Él le agrada, no lo que a ti te agrada. El mundo te ofrece muchas cosas, pero son pasajeras. Dios te ofrece algo que es eterno. Algún día vamos a estar con Él y ahí no va a haber aflicción. Ahí todo va a ser fiesta en el Espíritu con Él. Ahí no va a haber injusticia. Ahí Dios va a borrar todas esas cosas que están en nuestro corazón, que nos afectan, porque somos hijos de Él. ¿Cómo será ese reino milenial? Si nosotros pudiéramos transportarnos y decirle a Dios, enséñame, quiero ver un poquitito, y nos llevara en ese futuro y ver ese reino, y nos diéramos cuenta, posiblemente dijéramos, este mundo es una suciedad. Señor, anhelo tu venida para estar ahí donde tú has estado. Hermanos, Dios nos ama a tal grado que la palabra dice que envió lo que más amaba para que nos salvara a nosotros. Lo que más amaba. ¿Qué más amas tú? Puedes desprenderte de lo que más amas para servirle al Señor. ¿Puedes? Pide la dirección al Espíritu Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesús, yo te bendigo. Yo bendigo a todos aquellos hijos de Dios que se fueron, que han regresado, y aquellos que no siendo de la iglesia, pero que oyen la palabra, colaboran para la obra de Dios. Que el Señor me los bendiga, hermanos, abundantemente. Amén y amén.